El día de hoy vamos a analizar el capítulo del podcast Radio Ambulante llamado Líbranos del Mal. En la descripción de la problemática se detalla que en el podcast presentado se centra en el desgarrador caso de Silvia Albarrenque y su experiencia con las órdenes de monjas carmelitas descalzas, una institución con larga trayectoria y prestigio, donde ella sufrió múltiples abusos. Según Trujillo y otros, el abuso psicológico, que busca causar daño emocional, se manifiesta a través de conductas que inducen miedo, ansiedad, baja autoestima y la dependencia emocional. Todos estos aspectos resuenan con el relato de Silvia. Además, podemos ver que las causas de esta dinámica de maltrato tienen como raíz el conservadurismo persistente en América Latina, que ha resurgido entre los jóvenes en Argentina, particularmente en los últimos años. Además del escaso control institucional del Estado sobre la Iglesia, un problema histórico. Por otro lado, según González Rivera, las consecuencias de este tipo de casos son variadas. Sin embargo, se destaca particularmente el trastorno de estrés postraumático, del cual podemos inferir que Silvia aún padece debido a ciertos comentarios que surgen durante el podcast. Finalmente, los actores claves del podcast incluyen a las instituciones religiosas y estatales, representadas en primer lugar por el padre Alberto y Sor Teresa, quienes estaban al tanto y abusaban de Silvia. Y por otro lado, la sociedad civil, que incluye al Estado, la Fiscalía y a Silvia misma, quienes enfrentan el desafío de buscar justicia y visibilizar estas atrocidades. Los imperativos categóricos son principios universales que guían la acción moral independientes de las circunstancias o consecuencias. Son mandatos incondicionales que indican lo que debemos hacer simplemente porque es lo correcto, basados en la razón y el respeto por la dignidad humana. En relación al caso, Kant sostiene que cada persona tiene una dignidad inherente y debe ser tratada siempre como un fin en sí mismo y no como un medio para alcanzar otros objetivos. En el caso de Silvia, la priora del convento ignoró ese principio al restringir su libertad y forzarla a quedarse a pesar de sus deseos de salir, pues tenía que mantener el orden en el convento. En ese sentido, no la trató como un fin en sí mismo o como una persona con derechos de autonomía. Además, Kant señala la necesidad de actuar según las máximas. En este sentido, si todos los conventos impidiesen la salida de quienes ya no desean estar allí, se crearía una norma que atentaría contra la libertad y la dignidad de las personas. Ello no podría ser una máxima, pues sería inmoral, porque no puede ser aplicada de manera universal sin contradecir la esencia de la libertad. Por último, Kant señala que el valor moral de una acción no reside en sus consecuencias, sino en el motivo con el que se realiza, que lo importante es actuar por deber, no por inclinaciones personales o por un beneficio. En este caso, la priora no parece estar guiada por un sentido del deber hacia la dignidad y el bienestar de Silo, sino parece estar más inclinada por mantener el orden y la disciplina dentro del convento. En ese sentido, si la prueba actuara verdaderamente por el deber moral, debería haber respetado la voluntad de Silvia, reconociendo su derecho a decidir sobre su propia vida, permitiéndole salir. Siguiendo con el análisis y nos vamos hacia un enfoque de capacidades y derechos humanos, como en el texto de Delgado y Frisancho, se destacaría la importancia de la dignidad y la libertad. Y Silvia Albarrenque, que no es nuestra protagonista, busca en el convento una vida de paz y crecimiento personal. Sin embargo, se da con la sorpresa de experimentar tortura y control. Y estos abusos reflejarían una violación de derechos básicos, ignorando su dignidad y autonomía, valores que serían centrales en los derechos humanos. El texto de Frisancho y Delgado explora el dilema entre universalismo y relativismo cultural, cuestionando si las prácticas culturales o religiosas deben aceptarse en su totalidad cuando vulneran la dignidad humana. En el caso de Silvia, su experiencia demuestra cómo las prácticas religiosas, pese a estar arraigadas en tradiciones, pueden ser evaluadas y criticadas desde una perspectiva de derechos humanos cuando causan daño. La psicología del desarrollo moral, y es bien mencionada en el texto, sostiene que todas las personas tienen la capacidad racional de juicio moral y de reconocer injusticias. Silvia vendría a representar esta capacidad crítica de cuestionar y denunciar estos abusos, reflejando la importancia de la universalidad de los derechos humanos que protege la dignidad y libertad, independientemente de contextos culturales o religiosos. Dentro de este caso también hemos podido observar distintos aspectos psicológicos. En este caso hay dos identificados y empezaremos por el primero, el cual es el razonamiento moral de Kohlberg. Dentro de este podemos encontrar tres divisiones, las cuales se categorizan como preconvencional, convencional y postconvencional. Dentro de la preconvencional hemos destacado el ejemplo de castigo y obediencia, ya que dentro del claustro la víctima se vio forzada a someterse a distintos castigos impuestos por la matrona en fin de obedecer cada una de las reglas que ésta le acataba. En segundo lugar está el estado convencional, en el cual, dentro de este ambiente del claustro, denota que existían expectativas mutuas por las cuales ninguna de las monjas decidía hablar de más a menos que no sea la idea reflejada o impuesta por la monja mayor. Dentro del tercer puesto está el postconvencional, el cual refleja los principios éticos ya para cuando nuestra protagonista sale del claustro y decide hablar para exponer su caso, ya que se dio cuenta de que esto no podía seguir así y por ende tenía que existir algo más, el cual reflejara la realidad de los derechos violados. El segundo aspecto psicológico sería la teoría del dominio de Turiel, en el cual hemos podido encontrar tres puntos de los procesos cognitivos. El primero es el personal, el segundo el convencional y el tercero el moral.
Dentro del dominio personal, categorizamos a la sección en la que justo nuestra protagonista decide por cuenta propia y sin influencia de nadie sumarse al claustro, ya que evidenció que era un lugar en el cual ella podría encontrar paz. En segundo lugar, encontramos el dominio convencional. Dentro de este, eh, encontramos que dentro de este sector existía una relatividad contextual, ya que las leyes impuestas dentro del claustro o lo que el resto de monjas seguía era relativo dependiendo a lo que la matrona les decía o cómo estas leyes eran alteradas en favor a lo que la matrona pensaba, y por ende el resto de monjas solo acataba las reglas. En tercer punto sería el dominio moral, en el cual eh, se trata de buscar ideas universalizables o fines en sí mismo inalterables, por los que al momento de que nuestra víctima decide exponer los casos de vulneración de los derechos humanos, al fin decide salir enfrente en la corte y poder exponer estos. Asimismo, hemos llegado a 3 puntos concluyentes, los cuales expondrá nuestro compañero Juan Manuel. Bueno, hemos llegado a dos conclusiones, más que todo, o bueno, tres, que hemos priorizado en nuestra investigación, en nuestro análisis. Y la primera vendría a ser que los psicólogos deben actuar guiados por el deber moral, priorizando siempre el bienestar y el respeto por la dignidad humana de cada individuo. Ello implica asumir la responsabilidad de proteger la dignidad y autonomía de sus pacientes, así poder asegurar que sean tratados siempre como fines en sí mismos y no como medios para alcanzar otros objetivos. Además, hemos visto por pertinencia que deben fomentar la reflexión y el uso de la razón, así ayudando a los pacientes a tomar buenas decisiones y de manera libre, fortaleciendo su capacidad de autonomía. Y finalmente, en nuestra observación o nuestra conclusión desde el punto de vista de los psicólogos, venimos a reflexionar sobre los estamentos preestablecidos dentro de una agrupación, así sea lo más longeva posible, o si es que se percata que vulnera algún derecho humano o restringe el mismo. Gracias.